que tenía el micro apagado para variar. ¿Cómo estáis? Nada, solo les decía que buenos días a todos. Ya se me oye, ¿no? Ahora sí. Vale, es que lo quiero que se me oiga bien, que no se me oiga bajito. Que aquí estamos una semana más, segunda semana en Vacúnate contra los bulos. Y además hoy empezamos ya con el meollo. Buenos días a todos los que estáis por aquí. Además en estos días y este horario, que no siempre es lo más fácil estar por aquí. Quizá las próximas semanas lo cambiemos, ya os avisaré, pero quizá en las próximas semanas lo hagamos más por la tarde, porque también la gente tiene más disponibilidad. Pero bueno, de momento esta es una buena hora, estamos mediodía y perfecta hora para hablar sobre los bulos, sí, vaya silla de gaming tengo, ya lo sé, que es más grande que yo, siempre me lo dicen, ocupa la mitad del plano. Pero bueno, es cómoda y me acoge en su ser, que es lo que importa. Bueno, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis por ahí? Es muy interesante, la verdad que estoy súper ilusionada con este proyecto porque me ha permitido hablar con gente y pensar en traer a gente muy interesante, expertos, de verdad, yo sé que, bueno, la palabra expertos es muy delicada porque no es demasiado grandilocuente, por así decir, ¿no? Pero sí que profesionales que saben de su ámbito, que saben de lo que están hablando y que pueden arrojar un poco de luz en esta oscuridad que vivimos. Y para esta primera entrevista, yo digo, ahora mismo hay muchísima incertidumbre con todo el tema de las vacunas, con todo el tema de AstraZeneca. ¿Qué pasa con las dosis de AstraZeneca? ¿Por qué esta población que de repente se ha suspendido la vacunación, qué va a pasar con sus segundas dosis? Yo conozco a muchas de esas personas que no saben con qué se van a vacunar, ni saben si se pueden vacunar con Pfizer o con Moderna o con alguna de las otras vacunas. Así que vamos a hablar con Esther Samper, que ahora os la presento, pero hablaremos un poco de eso, ¿no? De qué va a pasar las próximas semanas, cómo se va a aclarar esto y por qué se toman estas decisiones. ¿Son arbitrarias? ¿Tienen sustento? ¿No tienen sustento? Esa es la cuestión. Así que sí, voy a traer a científicos, que es la clave. Me encanta que te hayas juntado con Neutral, mola que profesionales que se informan se junten y hagan piña. Yo aquí soy una mera entrevistadora porque yo lo que quiero es saber y preguntar, ¿no? Entonces, qué mejor para saber y preguntar que precisamente contactar y escuchar a la gente que sabe lo que está hablando y que está hablando de su tema, ¿no? Porque creo que muchas veces los medios de comunicación caemos y cometemos en el fallo de ampliar o hablar de más de nuestras cuestiones, y eso tampoco es malo mientras lo hagas con humildad, ¿no? Y sabiendo las limitaciones propias, ¿no? De sobre todo el conocimiento científico. Pero yo aquí en esta sección que hago todas las semanas, a partir de ahora, lo que quiero es tratar temas concretos o temáticas de actualidad con respecto a vacunación y todo lo que tiene que ver con la pandemia, con la gente que sabe, ¿no? Que además todo es gente a la que yo ya conozco, que sigo desde hace tiempo, que llevo siguiendo su información desde principios de la pandemia y a la que admiro profundamente, como la invitada que traigo hoy. Hola, Ana Pastor, que te veo por ahí por el chat. Hoy creo que no se pasará Ana Pastor, la semana pasada ya tuvimos un cara a cara muy, muy interesante, pero hoy traigo a Esther Samper, os la voy a presentar, hacer una pequeña bio, pero ahora hablaremos con ella. Y Esther Samper es, bueno, aparte, ella es divulgadora, ¿vale? Pero de formación es licenciada en medicina, tiene un máster en biotecnología biomédica, ¿cuántos bios? Y doctora en medicina regenerativa. Y sobre todo se dedica a la comunicación por escrito en medios como El País, El Diario, Hipertextual, Investigación y Ciencia, y hace muchas tareas de investigación pues en Twitter. Yo sobre todo la sigo en Twitter porque allí es donde enlaza sus artículos y todos los días leo las cosas tan interesantes que produce. También tiene un blog muy interesante que, mira, ya que estamos, os lo voy a enlazar por aquí por el chat para que le echéis un vistazo porque me parece tremendamente interesante. Os lo dejo por aquí, que se llama MedTempus. Y nada, eso, es una crack de la divulgación, yo siempre lo digo, la admiro desde hace mucho tiempo y no podía ser otra persona la que viniera el primer día para ponernos un poco de luz en este lío de las vacunas, de las dosis, de qué pasa, de qué están investigando, de qué dice la EMA, qué dice la Agencia Española del Medicamento.
Esther tiene el currículum de Matusalén. No, hombre, no, es una profesional cualificada, como tiene que ser. Vale, creo que la tengo ya por aquí, así que la voy a presentar. Espera, no sé si avisarla por Twitter, no sé si me está escuchando en directo. Si es así, Esther afirma con la cabeza y directamente te doy paso. O sí, claro, el directo va con retraso, así que no sé si me está escuchando. Bueno, le voy a avisar por Twitter mejor. Pero para eso me tengo que desactivar yo de aquí, ¿vale? Estaría bien que subáis estos coloquios a modos podcast a Spotify. Mira, pues sería interesante. Últimamente el modo podcast en Spotify tiene muchísima buena acogida y, y para, pues mientras haces otras actividades, poder escuchar como tal nuestras voces preciosas, pues sería interesante. Vale, voy a cambiar a ver si iba todo bien. Entrevista, muy bien. Aquí está yo. Espera, que yo me tengo que... Un momento, ¿eh? Todavía estoy cogiendo el truco a esto, ¿vale? Pero... A ver, si ahora sí. Vale, yo me estoy viendo por aquí. No, estás silenciada, Esther, así que si te puedes desilenciar. Ahora, vale. Ahora sí. Ahora, vale, perfecto. Bueno, hola a todos. Hola, están aquí saludándote por el chat. Bueno, te he hecho una pequeña presentación, no sé si la has escuchado, si es correcta, acertada, pero he reducido sobre todo el tema de tu formación y para mí lo que es muy importante, ¿no? Que es la tarea de divulgación que has hecho desde, bueno, yo te sigo, yo creo que desde el principio de la pandemia, por la información que dabas y sobre todo por... Siempre me ha gustado la prudencia, que yo creo que es muy necesario y muchos hemos cometido muchos errores, pero la prudencia a la hora de dar la información, ¿no? De dar los datos y no aseverar desde una atalaya de la ciencia como muchas veces hemos pecado muchos de hacerlo, yo creo que eso es una virtud que se tiene que valorar mucho hoy en día, no sé cómo lo ves. Sí, el doctorado normalmente te da una cura de humildad una detrás de otra, porque realmente te das cuenta de las limitaciones de la ciencia, de lo que cuesta avanzar en el conocimiento, de cómo puede cambiar pues lo que hoy es un conocimiento Uh -huh. establecido, cómo puede cambiar después de unos años. Entonces, teniendo todo eso en perspectiva, pues a la hora de informar, pues tienes todo eso en cuenta y evitas pues decir Uh afirmaciones -huh. tajantes. Vamos, yo creo que la formación científica ha sido muy importante en ese sentido. Totalmente, claro, es que de hecho, yo sobre todo por mi parte, y también hace años, debido a mi juventud, ¿no? Cuando coges con ganas la ciencia, es como, oh, la ciencia es algo idílico, algo que es sí o no, ¿no? Entonces es como algo fascinante desde fuera. Y cuando te vas adentrando, y para muchos, es realmente, los primeros meses, sobre todo de pandemia, fue la mayor cura de humildad que creo que en general se tuvo desde dentro y también desde la parte de la sociedad, ¿no? Porque había una parte de la sociedad que tenía como la ciencia muy... Es eso, en un altar y precisamente como que se decepcionaba por no ver resultados 100% certeros e inamovibles, ¿no? Porque esto lo vivimos por primera vez en la pandemia en vivo y en directo, como era la ciencia cambiante, la ciencia que no es inamovible, ¿no? Y la ciencia que evoluciona. Así es, que decir, la ciencia es una herramienta, la mejor herramienta que tenemos para conocer lo que nos Uh -huh. rodea y hacer predicciones, pero realmente no es infalible, que decir, está constantemente Uh -huh. autocorrigiéndose y de hecho de lo que vamos a hablar a continuación, muchas de las Uh cosas -huh. que diremos puede que dentro de unas semanas o meses pues salgan pues datos que afirmen una cosa u otra. En ese sentido, pues sobre todo en tema de vacunas, hay que Uh ser -huh. muy prudentes porque pues millones de personas están viendo con mucho interés este tema. Con suerte, pues todos o casi todos nos vacunaremos y pues hay pues eso, mucho interés y mucha preocupación al respecto. Exactamente. A ver, déjame un momento que cambie. Opa, así. Vale. Que no sé. Vale. Es que no sabía si estaba viendo bien del todo. Sí, perfecto. Eh, Exactamente, ¿no? Es el tema de la humildad al tratar los datos y de hecho, para cerrar te preguntaré sobre otro tema que no tiene que ver con las vacunas, pero es que justo leí ayer un artículo tuyo y me encanta porque ha sido un tema que yo he tratado mucho, que siempre me ha
provocado curiosidad, que ya te diré que es el tema del efecto placebo, que me parece fascinante, y cómo A lo mí tratamos. también, yo también lo sigo muy a menudo porque también me parece un tema muy interesantísimo del que todavía sabemos muy poco. Exactamente, y es fascinante, y de hecho en la medicina, ¿no? Es aún más fascinante cómo puede llegar a tener un efecto, ¿no? Pero esto lo trataremos al final. Y precisamente lo que decías, ¿no? Del tema de las vacunas me parece interesantísimo porque, vale, vivimos incertidumbre, ¿no? Y cambios de criterio y de todo desde el principio, ¿no? Pero ahora con el tema de las vacunas está habiendo también otro tipo de cambios de criterio en relación a qué vacunas ponemos, cuáles son los riesgos. Esto está causando, pues claro, un clima de incertidumbre y ahora en concreto lo estamos viviendo con el tema de la gente que se ha vacunado, de las personas vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca, que ahora no saben qué va a pasar. ¿Cuál es la big picture? ¿Qué ha pasado a grandes rasgos para que estemos en esta situación? Pues yo creo que el resumen más general que podríamos decir es que los seres humanos manejamos muy mal la incertidumbre Uh-huh. y además unos países la manejan de forma diferente a otros países y además hay circunstancias diferentes que hacen que unos países pues tomen una serie de medidas que en otros países no estaría justificado. Muchas veces ese contexto se pierde y lo que hay es que cuando un país toma una decisión, pues por efecto dominó, el resto de países Uh-huh. se apuntan a la misma decisión. Básicamente eso, pero es un tema de asumir incertidumbres cuando nos faltan datos y no sabemos bien pues que sabremos dentro de unos meses. Que en realidad la incertidumbre sí es por un efecto adverso muy, muy raro Uh-huh. del que todavía pues tenemos datos limitados, pero que en circunstancias normales, sin tanta visibilidad mediática, Uh-huh. pues no tendría tanta importancia, porque realmente la farmacia está llena de medicamentos con efectos adversos raros mucho más frecuentes, pero no se retransmite en vivo y en directo por todos los canales y por todos los Uh-huh. medios de comunicación. En ese sentido, pues la visibilidad tiene ese doble filo. Es importante informar a la población, es un deber, porque van a recibir la vacuna, tiene que haber transparencia, pero por otro lado esa exposición mediática hace que aumente la preocupación y a veces en lugar de tomar medidas de precaución pueden tomar medidas de por si acaso, que no Uh-huh. están justificadas pues estando en plena pandemia. Exactamente, claro, esto lo vivimos para recapitular. Se empezaron a ver, ¿no? Casos de trombosis muy raras en algunos países, se empezó a poner la alarma, se empezó a poner el foco y se vio que sí que al final se concluyó que sí que tenía, o lo más probable es que tengan relación, ¿no? Pero la frecuencia, o sea, la frecuencia en la que ocurre es muy, muy baja o el riesgo es muy, muy bajo. Pero aún así ha habido una escalada, ¿no? Como un dominó de países que han decidido aún así suspender la vacunación con AstraZeneca en una franja de edad. Esto, claro, esta escalada de países, ¿qué es? Porque tú crees que es que uno lo hace y el resto, por si acaso, lo hace también. ¿Es lo que ha causado el efecto dominó? Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de Dinamarca, que Uh-huh. anunció recientemente que iba a dejar de utilizar la vacuna de AstraZeneca. Por ejemplo, en su caso, tiene la epidemia bastante controlada, tiene un número muy limitado de casos, tiene bastantes vacunas y además la población anciana está bastante vacunada. Entonces, en ese sentido, pues tenía una situación ventajosa y podía permitirse pues, no vacunar con AstraZeneca. No es la situación de la mayoría de los países de la Unión Europea, que siguen teniendo muchos casos de contagios. Tenemos pues todavía vacunas limitadas, tenemos mucha población anciana sin vacunar y en ese sentido pues cualquier vacuna efectiva y segura, porque la de AstraZeneca sigue siendo Uh-huh. segura, pues es bienvenida porque sabemos que el riesgo de pasar la COVID-19 es muy, muy superior. Entonces, Dinamarca, digamos que empezó a tomar esta decisión. Después Francia y Alemania Uh-huh. anunciaron que no iban a aplicar la segunda dosis, pero en realidad la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no hay razones para hacer eso con los datos que tenemos en estos momentos. Entonces, realmente podría ser que si esto hubiera pasado con otra vacuna como la de Pfizer, que sí que se está poniendo a la gente más mayor, quizás no se hubieran tomado estas medidas, porque es verdad que cuando al principio en España se suspendió por 2 semanas al principio, que luego fue menos, la vacunación con AstraZeneca, se dijo, bueno, es que tampoco pasa nada porque se está poniendo esa vacuna a gente de no riesgo. Entonces, quizás habría sido diferente el tratamiento de todo si hubiera sido con Pfizer o con Moderna.
Que, fíjate, es que en estos momentos ni siquiera tenemos claro que haya un grupo definido de riesgo. Ujú, Se ha hablado en muchos sitios de que las mujeres podrían tener más riesgo, ujú. pero en realidad parece o es bastante probable que podría deberse a un sesgo de la vacunación, porque esta vacuna la reciben pues muchos sanitarios y entre los Y profesionales profesorado, sanitarios claro, también. las mujeres son pues mayoría aplastante. Entonces, Cierto. tampoco tenemos muy claro que sea, pues, que las mujeres tengan más riesgo. Y por franjas de edad, también estamos viendo que, pues, que los casos, sí que es verdad que se detectan en personas más jóvenes, pero de nuevo no sabemos si es sesgo por vacunación, porque también estamos detectando casos en personas ancianas. Entonces, Ujú. la Agencia Europea del Medicamento ha dicho varias veces que no contamos todavía con datos para decir que un determinado colectivo Ujú. está en riesgo. Y claro, esto pues dificulta las cosas y en base a esta información limitada, pues unos gobiernos deciden poner una franja de edad y otros gobiernos otra. Claro, exactamente, pero entonces, ¿tú crees que está justificada esta suspensión? ¿Crees que es lo realmente prudente o esto puede causar más caos, entre comillas, del que va a solucionar? Yo creo que no es prudente porque en el caso de la vacuna AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento ha hecho una labor comunicativa muy importante con Ujú. ruedas de prensa, con informes, aclarando cuáles eran los riesgos y los beneficios. Y está muy claro que la vacuna de AstraZeneca, por los datos que tenemos ahora, debería administrarse la segunda dosis. Que los gobiernos decidan pues no hacer caso a esta recomendación en mi opinión, no da confianza a la población. Sé que en cuestiones políticas pues hay más factores que tener en cuenta aparte de la evidencia científica, pero en el caso de las Ujú. vacunas yo creo que siempre tendríamos que tener en cuenta a las agencias de los medicamentos porque son los que están supervisando, son los que se conocen más los detalles y que es mejor que ellos para decir pues cuál es el mejor rumbo a la hora de Ujú. vacunar. Porque claro, entonces, ahora ¿qué está pasando? Es verdad que la EMA, ¿no? Parece clara en decir y afirmar que se tienen que dar las segundas dosis de AstraZeneca. Pero la Agencia Española del Medicamento lo tiene igual de claro. Está esperando a los resultados de este estudio rápido que se va a hacer. ¿Qué está pasando aquí? Sí, por ahora la Agencia Española de Medicamentos sostiene que hay que administrar la segunda dosis de AstraZeneca. Lo que ocurre es que hay un ensayo clínico que acaba de empezar con Ujú. Vivax en España, con 600 pacientes en los que se va a evaluar de forma comparativa pues, pacientes que reciben primera dosis de AstraZeneca y segunda de Pfizer, en comparación con gente que solo habrá recibido la primera vacuna de AstraZeneca. Lo que se quiere ver, por un lado, es seguridad y por otro es básicamente producción de anticuerpos y si estos pues, son neutralizantes contra el coronavirus. La Agencia Española de Medicamentos pues, está a la espera de los resultados de este ensayo, pero todavía no sabemos pues, qué dictamen dará. Y el problema de este ensayo, como he comentado en otros medios, es que realmente al ser pues, de tamaño mediano es imposible conocer efectos adversos raros. Es decir, no podremos saber con este ensayo si esos trombos con niveles bajos de plaquetas aparecen más, menos o no aparecen. No hay forma de saberlo. Y si este ensayo ha sido motivado por este efecto secundario, pues no nos va a aclarar nada. Tampoco vamos a saber mucho sobre la eficacia protectora de esta combinación, Eso te iba a decir porque porque, perdona, pero este estudio se va a hacer en unas 600 personas, si no me equivoco, ¿no? Son 600 la muestra. sí, Y claro, pero parece que vaya más enfocado a ver si hay efectividad o la misma protección intercalando vacunas o utilizando una vacuna, una segunda dosis diferente, que más allá de ver efectos adversos, porque evidentemente con una muestra tan pequeña no creo que nadie espere que se vaya a encontrar ningún caso de efecto adverso, lo cual es paradójico porque por lo que se ha cancelado o se ha suspendido de momento es por estos efectos adversos raros. ¿No es un poco paradójico el tema de hacer muestras tan pequeñas para decidir algo tan importante? sí, sí, la motivación para hacer este ensayo ha sido los efectos adversos raros, no está justificado. Ahora bien, me parece muy importante realizar este tipo de ensayos Uh -huh. clínicos porque a largo plazo
va a ser muy importante saber, pues, con todas las vacunas que tenemos en el mercado, si las podemos intercambiar. Es decir, está justificado realizar este tipo de estudios porque nos vendrá muy bien a largo plazo. Ahora bien, no nos sirve a corto plazo para decir que la opción de no vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca esté justificada o no. No lo podemos saber con este ensayo. Además, tenemos que tener también en cuenta que, sobre todo en Reino Unido, millones de personas han recibido ya la segunda dosis de AstraZeneca y solo hemos detectado por ahora un caso de trombosis con déficit de plaquetas. Claro, esto es muy curioso. La inmensísima mayoría de casos se ha visto con la primera dosis. En la segunda dosis, como tú bien has dicho, de momento hay un caso. Podría implicar que realmente poner la segunda dosis no es un extra de riesgo, que sería lo lógico, ¿no? Podríamos pensar lo que decir. Sabemos bueno, es bastante probable que esté causado este efecto apresurado por un mecanismo autoinmunitario. Ujú. Entonces, las características de la persona a la hora de reaccionar a la vacuna pues son imprescindibles. Y ya pues múltiples expertos han comentado que si has recibido la primera y no has tenido este efecto adverso raro, parece poco probable que lo puedas sufrir en la segunda dosis. De todas formas, el conocimiento que tenemos sobre segunda dosis de AstraZeneca no es tan grande como el que tenemos con las primeras, porque sobre todo en Reino Unido pues han decidido apostar por primeras dosis y retrasar Es segundas. cierto. Y entonces todavía no sabemos tanto, pero sí que es verdad que no estamos viendo hasta ahora, pues, es decir, solo hemos visto un caso cuando se han aplicado millones de segundas dosis. Ujú. Es cierto, claro, es que lo que nos diría, pero bueno, evidentemente hay que seguir observando y hay que seguir analizando, ¿no? Pero lo que es verdad es que de cara a la ciudadanía, ¿no? Vemos ciertos titulares, voy a poner algunos, ¿vale? A ver si la pantalla, mira, la pantalla, vale, sí, vemos, por ejemplo, ¿no? La EMA recomienda seguir dando la segunda dosis de AstraZeneca a todos los que han recibido la primera, ¿no? Por ese lado, ¿no? Vemos, entonces, pues la gente pensará, bueno, vale, pues es razonable, ¿no? Pero por otro lado, uy, la puli. Por otro lado, Sanidad, otro titular, Sanidad aún no sabe qué hará con los menores de 60... Bueno, aquí la publi. Con los menores de 60 años vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y no descarta nada. Y luego, por otro lado, tenemos otras noticias, ¿no? José Antonio, vacunado con AstraZeneca, recibe la segunda dosis de Pfizer. Dije que sí al ensayo para salir de dudas. Es uno de los voluntarios que se ha sometido a este ensayo de Convivax y que sabremos los resultados, supongo que en las próximas semanas. Pero claro, a ver, un momento. Yo veo esto y claro, yo pienso, alguien que ha sido vacunado, ¿no? Debe tener una incertidumbre, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Esto, hay cierto criterio, ¿no? ¿Tú crees que de cara a la sociedad está habiendo más incertidumbre de la que debería por el tratamiento de este tipo de datos y de informes? Sobre todo las personas que se van a vacunar o que les toca vacunarse con segunda dosis a principios de mayo, Exacto. que estos resultados todavía no estarán. Dijeron los organizadores que tardarían pues aproximadamente unas 5 semanas, por lo que para los que les toque vacunarse de forma inminente, pues no va a aclarar nada. Me parece que estas personas pues están confusas y prefieren pues seguir lógicamente pues lo que aconseja la Agencia Europea del Ujú. Medicamento. Y como digo, este ensayo clínico realizado en España aclarará algunas cositas, pero sobre efectos adversos raros y protección inmunitaria contra la COVID-19, es decir, protección contra la enfermedad, pues no sabremos grandes cosas y además se tardará meses en saber un poquito con con este pequeño tamaño muestral de personas que participan. ¿Y esto solo se está haciendo en España o hay otros estudios similares en otros países? Porque ¿qué rumbo van a tomar otros países o qué están diciendo los otros países que van a hacer con las segundas dosis? Sí, en Reino Unido también hay un ensayo clínico en marcha que empezó antes, también evaluando combinar diferentes vacunas y creo que también hay en otros países, como digo, es un conocimiento que será muy útil saber si se pueden combinar vacunas, pero el peligro es decidirlo sin que esos ensayos clínicos nos den un mínimo de información. Ahora mismo no tenemos ningún Ujú. resultado en humanos, que decir, sí tenemos en animales, pues que al combinar vacunas se potencia
pues la respuesta inmunitaria y parece que es seguro, pero como siempre, en la medicina no son matemáticas, no es una ciencia exacta y no podemos asumir que va a pasar una determinada cosa. Se tienen que hacer ensayos clínicos y lo que defienden los profesionales sanitarios y las agencias es que antes de tomar esta decisión hay que evaluarlo en ensayos clínicos. Pues entonces, ¿qué ocurrirá con esas personas que se tienen que vacunar a primeros de mayo? Supongo que se pronunciará Sanidad, ¿no? y la agencia española antes de que reciban esas segundas dosis, ¿no? O pondrán un poco de luz al menos. Sí, supongo que tendrán que informar porque también anunciaron hace pues poco tiempo que no iban a retrasar la segunda dosis de AstraZeneca, por lo que a principios de mayo hay personas que se tienen que vacunar sí o sí y creo que cuanto antes pues afirmen qué es lo que se va a hacer, creo que es mejor para las personas pues para que sepan pues eso, no tener un poco menos de incertidumbre en este pues caos que es seguir la ciencia en tiempo real, que ya dijeron desde el Ministerio de Sanidad que la estrategia de vacunación iba a ser algo vivo porque iba a adaptarse a las nuevas evidencias científicas, pero en este caso, aparte de las nuevas evidencias científicas, tenemos que se toman medidas que no están todavía respaldadas por la evidencia científica y eso añade todavía más confusión e incertidumbre. Exactamente, tú has dicho en numerosas ocasiones y me parece súper bien, pero también es algo como muy difícil de equilibrar, ¿no? Que es que no hay que tratar a las personas, ¿no? Al público como menores de edad, pero es verdad que este clima de ciencia en vivo y en directo y informamos de todo al minuto ha creado también pues una situación de que quizás vemos los riesgos mayores de los que son, ¿no? Porque como tú me hubieras dicho, con cualquier otro fármaco, esto se hubiera llevado, y estos casos, por ejemplo, de trombosis, de efectos secundarios, pues habrían pasado mucho más desapercibidos, porque al final son muy raros y es bastante común que eso ocurra en un medicamento, pero claro, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre informar a la población y no causar este clima de caos y de desastre informativo en cierta manera, informando tanto en vivo y en directo? Pues yo personalmente, quiero decir, veo complicado encontrar justo el equilibrio porque la misma información puede ser perfectamente adecuada para una persona y a lo mejor no ser la mejor para otra. Es el problema que tenemos desde los medios generalistas, que tenemos que transmitir un mensaje a gente pues, que tiene niveles culturales muy diferentes, percepción del riesgo muy diferente. Entonces, es realmente transmitir un mensaje que sea perfecto, idóneo para todo el público. Sí que creo que siempre es importante poner el contexto, eso es imprescindible. Transmitas a quien transmitas el mensaje es imprescindible y después pues tratar de pues eso de comparar el beneficio-riesgo con algo que ya conocemos como fármacos habituales. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la farmacovigilancia ha detectado estos casos de forma muy rápida porque se está vacunando a millones de personas. Exacto. En condiciones normales, cuando tú pruebas un medicamento, ves un goteo de casos, a lo mejor pues al cabo de los años, porque no administras un fármaco a millones de personas, lo administras pues a cientos o a miles de personas. Entonces también estamos viendo algo no solo en tiempo real, sino de forma acelerada. Exactamente, y una cosa muy interesante que, claro, como aquí realmente hablamos de los bulos y de todo el negacionismo, a mí me parece muy importante darle información y no tratar a la gente como menores de edad porque eso lo que causa es una reacción adversa, es decir, si no damos contexto, si ocultamos cosas por no perjudicar o no crear una imagen distorsionada, lo que provoca es que se cree ese discurso de nos están ocultando cosas, no nos dicen la verdad, no hay transparencia, por lo tanto nos están engañando y todo es mentira y etc, etc. Entonces, una de las cosas que yo creo que es muy importante es tener la transparencia más absoluta y con eso trabajar, ¿no? Porque es que si no, nos sale el tiro por la culata en muchas ocasiones. De hecho, yo creo que hay cierta tendencia, por ejemplo, a no sacar la parte mala, por ejemplo, de las farmacéuticas, que no olvidemos que las empresas farmacéuticas son lo que son, y no sacar esa parte mala, que lo que hace es que solo se dé la visión, ¿no?, de que estás ocultando que realmente
se busca el beneficio económico y que no todo tiene por qué ser blanco o negro. ¿Tú qué opinas a este respecto? Sí, yo creo que hay que tratarlo todo, que decir, lo positivo Ujú, y lo negativo. Yo ya comenté hace meses que una vez que se comercializaran las vacunas, era probable pues que se detectaran efectos adversos raros, porque esto pues pasaba con cualquier medicamento. Ningún ensayo clínico, aunque sea con miles de personas, te va a servir para detectar efectos adversos raros, y hay que decirlo, pero sin alarmismo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta pues lo que puede pasar, pero teniendo en cuenta que esto es totalmente normal en ujú. medicina. Por eso quiero decir, para el colectivo médico, pues simplemente se trata de un proceso normal cuando Ujú. aparecen nuevos fármacos, y el problema es que de repente toda esta información ha llegado pues a la gente de nuevo, que puede parecer pues un poco alarmante, pero en realidad es la rutina del día a Ujú. día, y eso hay que ponerlo en contexto. Exactamente, y de hecho la gente busca información, pero claro, hay un límite de queremos saber y otro de titulares alarmistas que hemos visto, por ejemplo, muere una mujer justo cuando recibió la vacuna, que dices, a ver, ¿tiene relación? ¿No tiene relación? Esta información es relevante, aporta contexto, aporta algo, ¿no? Yo creo que es aunque el equilibrio es complicado, como bien has dicho, yo creo que claro, que sí que hay que ser honestos, ¿no? Y hay que proporcionar contexto y hay que saber lo que es relevante a nivel informativo también, para no hacer estos titulares y que la gente lo vea en su casa y diga, pues ni de coña me voy a vacunar si voy a salir por las piernas por delante, ¿no? Sí, una cosa es contarlo, pues todo lo que sea relevante, y otra es publicar noticias alarmistas como que alguien se vacunó y después le cayó un rayo. Eso no tiene ningún valor informativo, se trata simplemente de una anécdota. Sin embargo, cuando se transmiten pues mensajes así que realmente no tienen ningún sentido de forma constante, pues hay gente pues, que puede terminar pues teniendo Ujú. miedo a las vacunas, pero totalmente injustificado. Sí que pues algunos medios de comunicación pues han puesto titulares así que ni contexto, ni sentido, ni valor informativo, ni nada. Exactamente. Y bueno, así que ahora que estamos aquí, que hablamos de los bulos, ¿cómo crees que, claro, todos nos movemos, ¿no? Tú y yo, todos los que, seguramente los que nos están viendo, ¿no? Nos movemos en el mundo de las redes sociales. Tú particularmente, como usuaria, ¿qué haces o qué consejo darías para poder evitar caer en esos bulos, que a veces es imposible, ¿no? Porque recibimos muchísima información, pero ¿qué hacer? Es un ejercicio activo, ¿no? El tema de luchar contra las fake news. Sí, el primer paso al recibir una noticia, antes de reenviarlo a otros contactos, lo primero es buscar en fuentes fiables, Ujú. pues que si esa afirmación es verdad o mentira. Normalmente cuando están solo copiando la primera o segunda frase del bulo, normalmente ya encuentras a diferentes medios de comunicación Ujú. que lo desmontan. Exacto. Y esto, quiere decir, esto es un proceso que se puede hacer en menos de un minuto. Solo con eso, si haces como cortafuegos de ese bulo, evitas que se vayan expandiendo, porque al final pues las redes sociales son amplificadoras de bulos, y ya lo hemos visto que donde más se transmiten pues es a través pues de YouTube, de Ujú. Instagram, de Twitter, porque no hay realmente muchas veces pues esta labor de contraste de Claro. información. Los medios de comunicación pues muchos tampoco se libran, pero en las redes sociales eso es como el Ujú. salvaje oeste. Totalmente, totalmente. Y claro, es que a veces es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, estás en Twitter y por lo menos lees 20 tweets por minuto. Es una cosa exagerada, pero sí que yo creo que lo importante es cuando una noticia de verdad crees que la has recibido o la has asumido y tal, y no tienes clara la fuente o no te fías 100%, yo creo que ahí sí que es cuando tienes que chequear, porque cuando algo va a afectar a tu opinión sobre algo, no simplemente es algo que lees y pasas de ello, ahí yo creo que sí que es importantísimo tener esa capacidad crítica de decir, ojo, ¿esto quién me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Qué fuentes hay? ¿No? Y poder analizar, sobre todo ir a la raíz, ¿no? Porque muchas veces los bulos suelen tener las patas muy cortas, pero hay muchos que son bastante intrincados, ¿no? Pero la mayoría de ellos buscas al supuesto experto que lo ha dicho y no existe, o existe pero no ha dicho eso y está mal traducido. Siempre suele ser ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el intentar ir a la raíz para ver realmente
qué se ha dicho y por qué se ha querido malinterpretar sería, yo creo, la clave de todo este embrollo que vivimos ahora con tanta información y sobreinformación con el virus y con las vacunas. Sí, así es. Yo parto de que si me llega cualquier información, normalmente, pues claro, cuento con la ventaja de que si es de temas médicos, pues ya Ujú. tengo pues una base y me es muy Bagaje, fácil claro. descartarlo o afirmar que lo que dice es cierto. Pero hay casos, sobre todo noticias de actualidad, pues que no lo sé. Yo, para empezar, desconfío y busco la información para ver si efectivamente es así. Yo creo que es una postura que es, vamos, válida y efectiva, pero para cualquier otro Ujú. ámbito de la vida, Exacto. pues siempre cuando nos llega alguna afirmación, intentar contrastarlo. Ya sé que no es posible hacerlo las 24 horas, pero sobre todo para los temas importantes sobre salud, me Ujú. parece algo imprescindible porque puede ir la vida en ello. Exactamente, exactamente. Nos quedamos con eso y ya sabías que yo quería cerrar con un artículo que he leído tuyo que me ha encantado, que lo leí ayer, de un tema que nos fascina a las dos, que es el tema del efecto placebo, ¿no? Y además esto también tiene mucho que ver con los bulos, con la pseudociencia y con las fake news, porque hay muchas pseudociencias, ¿no? Que utilizan el efecto placebo como sinónimo de principio activo, digamos, ¿no? De si a mí me ha funcionado o a esa persona le ha funcionado, es que esto tiene un efecto real. Y esa lucha, entre comillas, ¿no? Que hemos tenido muchos divulgadores por que la gente, que se entienda lo que es el efecto placebo, que se entienda lo que es la necesidad de un estudio científico para certificar que una terapia tiene evidencia, a mí me parece importantísimo esa labor. Por eso me pareció muy curioso el artículo que leí tuyo ayer, que ahora nos contarás, pero que parece ser que, aunque ahora lo explicarás tú bien, ¿no? Pero si das un efecto, o sea, das un placebo a una persona, aun diciéndole que es placebo, en un ámbito concreto, ¿no? Ahora nos explicarás, puede igualmente tener ese efecto placebo. O sea, me dejó, me lo podía intuir porque yo creo que el hecho ya solo de tomarte algo como tal y con todo lo que ello conlleva, visitar al médico y todo eso, ya en sí es un efecto placebo. Pero aún así me ha sorprendido bastante los resultados del estudio. Sí, básicamente este estudio era un ensayo clínico con pacientes con síndrome de intestino irritable. Ujú. Bueno, había varios grupos, pero los que más nos interesa era un grupo que recibía pues una píldora que sabían efectivamente que era un placebo y los investigadores así se lo explicaban. Y en cambio había otro grupo en el que pues, los pacientes no sabían lo que tomaban y los médicos tampoco sabían lo que estaban administrando y vieron que en ambos grupos pues tenían mejorías en diferentes síntomas equivalentes, es decir, no hacía falta ocultarle a los pacientes que estaban tomando un placebo para que tuvieran también efectos beneficiosos. No es el único ensayo clínico que ha visto esto, sí que es el primero que ha comparado pues estos dos grupos aparte con otro tratamiento con cierta eficacia, pero sí que hay pequeños ensayos clínicos que están viendo que para diferentes enfermedades, aunque tú le des a un paciente un placebo y se lo digas, sigue Ujú. teniendo ciertas mejorías. Hay muchas posibles explicaciones sobre esto. Por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, nosotros cuando tomamos cualquier pastilla lo asociamos a que vamos a mejorar. Exacto. Ujú. Esto nos puede recordar, por ejemplo, al perro de Pavlov y Ujú. la campanita que empezaban a salivar. Pues esto es una cosa parecida, que es decir, asociamos tomar un medicamento a que vamos a mejorar. Ujú. Entonces, puede ser posible que nosotros al tomar un placebo, aunque sepamos que es un placebo, pues tenemos toda esa perspectiva detrás de que lo asociamos a mejorar. Como digo, de todas formas hay muchas más explicaciones y realmente sabemos poco sobre los mecanismos, Ujú. tanto inmunitarios como neurológicos, que hay detrás de esas expectativas hacia el placebo y esas mejorías. Que también el efecto nocebo, que también es muy potente y también es muy, muy desconocido, es interesantísimo. Pero claro, esto, porque siempre el tema del efecto placebo, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, tema homeopatía, decía, ah, no, pero si hace bien a alguien, ¿qué más da que cómo te lo vendan o cómo te lo pongan mientras tal? Pero claro, ahí entraba la ética de que tú no puedes, como médico, ¿no? Mentir o engañar a un paciente diciéndole que algo le va a hacer algo que no va a hacer por pura ética, ¿no? Entonces, claro, realmente si ahora abiertamente se recetasen placebos, esa parte ética se iría al traste. Pero claro, tampoco se podría vender a homeopatía al precio que se vende, evidentemente.
Claro, la cuestión de la homeopatía es que es un placebo, pero no es nada ético porque se promociona como si fuera efectivo Exacto. y además tampoco tenemos que olvidar que, a ver, el efecto placebo provoca mejorías en síntomas sobre todo subjetivos como dolor, fatiga, Ujú. estrés. Es decir, no, un El placebo no sueño, te va, no, claro. no te va a curar un cáncer, Exacto. no te va pues, a eso, a tratar enfermedades muy graves, pero sí que puede aliviar síntomas. Por eso, en el momento en que digas que un placebo es efectivo para X, no solo estás engañando al paciente, pues Ujú. puedes promocionar que no tome tratamientos efectivos simplemente para tratarse con un placebo. Los que llevamos tiempo combatiendo pues, la pseudoterapia sabemos que el principal amigo de las pseudoterapias es el efecto placebo Ujú. junto con el a mí me funcionismo, Exacto. a mí me funciona, que detrás del a mí me funciona va la regresión a la media, que es decir, los pacientes con el paso del tiempo simplemente mejoran independientemente de lo que tomen, el efecto Ujú. placebo, el autoengaño, son Exacto. muchos factores. Exactamente. Bueno, las vacunas no tienen nada que ver con el efecto placebo, tiene principio activo. Le podemos llamar suero, ¿verdad? Creo que estás muy a favor de que le llamemos suero a las vacunas. Ni suero, ni antídoto, podemos utilizar como sinónimos fármacos, ¡Oh, medicamentos antídoto mola! tratamiento preventivo, pero no, es como llamar a un gatito perrito, como dije en Twitter, son cosas diferentes. Ya sé que utilizar a cada momento la palabra vacuna, pues eso, no, queda feo, pero hay otras muchas palabras para utilizar correctas utiliza como sinónimo de vacuna. Lo del medicamento preventivo es curioso porque eso lo utilizan muchos, o sea, tiene un significado como peyorativo, ¿no? Muchos negacionistas lo adoptan así, en vez de llamarles vacunas, porque como que quieren decir que se está inoculando algo malo a una persona sana, ¿sabes? Entonces, por eso dicen que es algo que se hace previo a que una persona esté enferma, entonces, por lo tanto, no tendría cabida. Ese justo tiene un significado peyorativo en el mundo negacionista. Pues justo en medicina los tratamientos preventivos en general, quiero decir, es lo mejor porque Exacto. antes que llegue al tratamiento de la enfermedad, si podemos prevenirlo, es mucho mejor para todos, para el paciente, para el sistema sanitario, para la atención hospitalaria y de atención primaria, para todos. Exactamente, por eso no tiene lógica ninguna, pero claro, en la lógica negacionista de nos están enfermando a personas sanas, pues a ellos les cuadra, que es lo importante. Bueno, muchísimas gracias, Esther, ha sido un absoluto placer. Gracias por pasarte por aquí un rato a arrojar un poco de luz en la oscuridad y seguro que te lío para alguna otra ocasión cuando necesitemos alguna clarificación. Y nada, muchísimas gracias y un placer tenerte por aquí. Nada, encantada, ha sido un rato muy entretenido y encantada de participar otra vez si es conveniente. Y muchas Hasta la gracias por tu próxima. labor, que es muy necesaria. De nada. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Ojo, un momento. Ahí estamos. ¿Qué tal, chicos? Qué crack Esther, ¿eh? Yo de verdad os lo recomiendo. No sé si os han dejado por ahí el Twitter de Esther, pero para mí es de las mejores divulgadoras yo es donde sobre todo la sigo en Twitter y sus artículos, evidentemente, pero me parece una de las divulgadoras de medicina más sensata, con más cabeza, más prudente y que no se corta si tiene que criticar y poner los puntos sobre las IE. O sea que las IES. O sea que me parece importantísimo eso. Y ya que estamos aquí y antes de cerrar esta entrevista, anuncio que la semana que viene, lo que pasa que lo tengo que chequear con mis compañeros si se puede cambiar el horario, pero si no, tendré a otro experto que se llama Miguel Marcos, que es médico internista también, y hablaremos de todo este lío, que también tiene mucho que ver con lo de las primeras y las segundas dosis, pero todo esto de qué están hechas las vacunas. Esto es todo un experimento, están experimentando con nosotros con las vacunas del ARN mensajero. Entonces, un médico internista que es experto en todo esto nos va a explicar cómo de verdad se han hecho estas vacunas. Es verdad que son nuevas, que es la primera vez que se prueban en la población. Pueden haber sido peligrosas, como están diciendo los negacionistas. Es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que el de la semana que viene nos va a arrojar también muchísima luz. Yo ya te digo, yo aquí estoy como entrevistadora, pero también como usuaria, ¿no? Yo pienso, a ver,
¿qué me gustaría saber? ¿Qué me gustaría poder tener conocimiento, tener la capacidad de cuando me dicen algo poder decir, no, esto no es así porque los profesionales dicen lo que dicen? Entonces, yo creo que Esther nos ha arrojado mucha luz en el tema de las segundas dosis, que la política no interfiera tanto en la evidencia científica, esto lo digo yo, por mi parte, pero que por favor que se tomen medidas de acuerdo con la evidencia científica y con lo que también la lógica, ¿no?, y el sentido común nos dice. Así que eso, que valoremos el riesgo de las cosas, que valoremos que el riesgo de AstraZeneca es mínimo y que lo más lógico hoy por hoy es vacunar con las segundas dosis de AstraZeneca. Pero bueno, veremos qué decisión toma, bueno, la EMA ya se ha pronunciado, ¿no?, pero veremos qué decisión toma Sanidad en base al estudio que se está haciendo con 600 personas. Muy interesante lo que ha dicho Esther de no se van a ver posibles efectos adversos pequeños, o sea, con muy poco riesgo, o sea que realmente la utilidad de este estudio está por ver. Sí que se va a ver la efectividad, se verá un poco, pero no sé, la verdad que quedan bastante dudas a este respecto, así que estaremos pendientes de la actualidad. Muchas gracias por haber pasado por aquí un ratito y nos vemos el martes que viene, ¿vale? Os confirmaremos la hora, pero el martes que viene será muy, muy, muy interesante también. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Chao!